todos, aquí Manuel Egue en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a uno más de Mutants Genetic Gladiator. Aparte de eso, por supuesto, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, amigos, y espero la estén pasando genial el día de hoy, chicos, porque miren, hoy nos hemos vuelto dementes. Y primero que todo, chicos, este video ya lo había intentado grabar, ya sabrán por el título y la miniatura, pero por algún motivo, por problemas de audio, se grabó sin audio hasta la última batalla, chicos. Así que ya los pondré en contexto. El día de hoy, chicos, le hemos colocado al Orión lo que es un orbe de velocidad level 5. Dirán, Manu, ¿por qué? Porque últimamente me topo a cada rato con herederos de los 5 anillos, full vida, y ya me tenían hasta los huevis. Entonces ya saben que con el último cambio de balances, el heredero fue nerfeado en velocidad y ahora el Orión con velocidad lo puede doblegar sin problemas. Al final del video les diré el motivo verdadero por el cual les he colocado el level 5, pero como les he dicho, he grabado un video de 18 minutos y se grabó por algún bug sin audio, excepto la última partida que se las mostraré por allí al principio, no sé cuándo, pero verán, y fue una partida épica con el Orión, chicos. Así que obviamente pues toca hacer el video nuevamente con el Orión velocidad level 5, claro que sí. Y ok, primer rival que nos encontramos, no sé si tenga Orión, Aratomis. No sé si tenga Aratomis, cualquier cosa, si tiene Aratomis nos llevamos doble llama sensei. Y ok, este es un combate que obviamente, perdón, me trabo. Este es un combate obviamente donde Orión pues no sirve, pero bueno, por lo menos para usar la etiqueta o algo así por el estilo. No creo que tenga full respuesta. Pues. De que no tiene, ¿no? Tiene. Ok, usemos. Voy a usar etiquetas simplemente para apresurar el combate, obviamente, chicos. Porque está ganado. Guiño, guiño. Pobre Orión, bro. Se llevó 100.000 de respuesta. Tócate los huevis. ¿Cómo que 100.000 de respuesta, bro? Lo borraron de la vida. Nah, pero en realidad el combate está más que ganado. Ya una sola llama sensei se hace limpieza. Pero bueno, claro. Bro, miren lo que pega de patético su Urkan. ¿Cómo va a pegar eso? Pero bueno, tenemos la llama sensei. Así que ok, primer combate. Un fail total. Un fail total, para serles sincero, para poder probar el Orión. Pero vamos, aparezcan herederos. Si ya me tienen hasta los huevis los herederos, aparezcan, compas. Bro, no aparecen los herederos. Claro, ese podía tener un heredero, pero ok, este es más claro que tenga un heredero. Así que 100% nos llevamos el Orión. No sé si tiene archivista o algo así por el estilo. Yo cualquier cosita me llevaré lo que es un heredero y un Aratomis. Ya si tiene Gluber o archivista, pues me llevo el Aratomis de escudo y la etiqueta máxima posible por si, no sé. Tiene Spin Fury, ok, sin problemas. El Orión, para eso lo metimos sin vida. Para ello lo metimos sin vida. Lo malo es que no nos da Ay, bro, no nos da el daño. Ok, 140. Ya va, me acaba de quitar 100.000 de daño el Spin Fury. 100.000 de daño. Ok, estamos en problemas. Buah, chaval, qué mala suerte tengo. En verdad voy a tener que usar la etiqueta por 20.000 de vida. Bro, y me pasó lo mismo cuando... Por 20.000 de vida me va a tocar usar etiqueta, bro. Una etiqueta de 1.000.000 de daño patético. Por esto simplemente. Y claro, el archivista va a ser múltiple, se baja al Orión. Aunque no importa si tuviera full vida, igual el archivista de múltiple se baja al Orión. ¿Qué? ¿Por qué no hizo múltiple? Ya va, o sea, bugueé la IA. He bugueado la IA con el Orión sin vida y por el escudazo del Aratomis.
Bro, primera vez que me pasa esto. Ojo, y si alguien dice en los comentarios, no, ya yo sabía, mis huevis a que sabías. Mis huevis, bro. Oh, no me lo creo, porque entonces ahora aquí hago individual, le saco la madri al heredero, porque para eso lo mejoramos. Pero ahora le sacamos la remadri. Bro, pero a su mecha lo... Bro, locura. Y nos sale crítico con el Orión, ya me vuelvo demente y luego individual para que quede vivo por 2800 de vida, nada, calculado todo. Y vuelve, ¡oh! Bro, no sabía esto. Claro, esto pasa en un combate en 1.000.000, pero nada, miren el Orión. Miren el Orión borrándose con 0 de vida. Bueno, 0 no, con 90 de vida a un archivista eterno, a un combo de heredero y a un Spin Fury. Ya, me vuelvo doblemente. O sea, Orión, velocidad, sin vida, meta. Totalmente meta. Nos llevamos 100 puntos y nada. Tremendo combate el que nos hemos sacado. Y bueno, más. Y aquí, con este corte, pues les mostraré lo que es el siguiente combate épico que les mencioné del video anterior. Y bueno chicos, pequeño corte, les dije que les iba a mostrar la batalla de los Dimension, pero esa batalla mejor se las dejo al final, más que todo porque como que es mejor, ¿no? Es mejor que ese tipo de cosas queden en el final. Así que, ok, rival interesante, obviamente tiene varias cosas combinadas, no sé si llega a tener Spin Fury, Spin, pero sí tiene más mítico que cualquier otra cosa. En realidad no sé en qué puedo concluir que lleve, pero que supongo que si me llevo Orión con doble heredero, debería de ganarle sin problemas. Y bueno, también lo supero en Evo, así que ya como lo supero en Evo, pues no nos llevamos etiqueta. Lo malo es que efectivamente tiene archivista. Ok, efectivamente tiene archivista. Bueno, aquí podemos comprobar a ver si es verdad que el archivista no hace múltiple cuando hay una presencia del Gensable y el Orión no tiene vida. Vamos a ver si eso es real o fake. Así que obviamente el individualito por aquí. Olvidé bajar la velocidad del combate y efectivamente es por el... Era por culpa del Aratomis que se echó un escudazo tremendo. Ok, aún así cuidado, archivista cabloide, pero el cabloide no está fortalecido, usa etiqueta, 7000 de daño a la etiqueta. No, yo que tú elimino a ese compa que tiene esa Brittany de etiqueta, o sea, que troleo. Bueno, la Brittany no pega tan mal múltiple, pero para PvP obviamente te daña todo. Así que cabloide, adiós, eres mi principal problema en este combate, así que sin duda me lo llevo. Aquí nos curamos ¿cuánto? 200.000 de vida, un fortalecido. O era doble fortalecido. Pero 200.000 de vida. Y aquí el one shot que le damos, nada normal. Así que GG. GG. 100 puntos, no, perdón, que el rival era menor de Evo que yo, obviamente 100 puntos no nos va a dar. Lo malo es que nos vuelve a salir. Y el siguiente rival, Christopher. Uy, no me gusta este combate porque puede tener la de Gluber doblar Atomis, lo cual dudo, siempre digo, no, debe de tener esa, que tal cosa, y siempre me terminan troleando. Es la costumbre, en Evos bajos, en mi cuenta secundaria, siempre me encuentro esa defensa, así que siempre creo que me están troleando por eso, así que me rapo, me llego a rapar si llega a tener el doble Atomis Gluber, y efectivamente no lo tiene, efectivamente. Ok, un par de cosas. Nos da el daño con el spin para llevarnos al archivista, así que creo que... ok, ya va. Ok. Ok, una cosita. Podemos llevarnos con los turnos al archivista, claro que sí. Y claro, lo malo es que hay que sacrificar al... no. Ok, todo se facilita, creo. Si... me llevo al Urgan con la etiqueta. Uy, menos mal. ¿Qué pasa? Que obviamente el archivista me va a tomar los turnos que es. Y si yo dejaba con vida al Urgan, pues el Urgan de un múltiple me ganaba. Por la diferencia de Evo con un múltiple y ya. O sea, por eso por eso he usado la etiqueta.
¿Qué pasa? Que si después me tomaba los turnos para llevarme el Urgan, pues el archivista ya de un múltiple me iba a borrar. O sea, obligado, si quería ganar, tenía que usar la etiqueta. Lo bueno es que aquí, pues, el Orión se destroza. Bueno, tengo un combo para destrozar herederos, así que herederito. Ya era tu hora, ya me tenías hasta los huevis. Los herederos ya me tienen harto en este Evo. Me tienen harto. Harto. Y bueno, el Orión antiheredero, por supuesto, para eso lo he creado. Así que creo que da tiempo para un combate más. Creo yo, antes de antes de mostrarles el video, la otra batalla que grabé en el video anterior. Ok, rival que no tiene míticos. Bueno, no, tiene uno. Heredero. Nah, no creo que tenga heredero. Parece que tiene veloces a full, o sea. Ya va, voy a trolear en este último combate. ¿Qué pasa si voy así? Doble Zeus Orión. ¿Qué pasa si voy así? ¿Qué pasa si yo voy así? Ah, pero no me saques que tienes un Spin Fury más rápido que el mío. Que mi Zeus. Obviamente es un Orión con... Digo, es un... Por 5 de velocidad. Ok, one shot. Es que casualidad. ¿Cómo que 5000 de vida? Bro, suficiente mala suerte ya no tengo. Bueno, ¿qué más? Aquí simplemente nos bastaba con Zeus y Orión para bajarnos el Sylvanok, pero nos toca usar la etiqueta. ¿Por qué? Porque su Spin Fury se queda 5000 de vida. A mí se me ha olvidado que el Zeus ya con uno de Forta, o sea, sí sirve, pero da igual ya. Full daño. Bueno, claro, si yo supiera esto no tuviera problemas, pero obviamente aquí se verá el ejemplo de para qué hemos creado el Orión. Para fulminarnos a los herederos. ¡Ve a mimir, heredero! ¡Ve a mimir! ¡Let's go! Vaya partidaza. Muy buena, me gustó. Así que, bueno chicos, aquí directamente les voy a mostrar la partida que sinceramente también me agradó. Que el amigo indica pues que tiene, pues puede tener la de un Zeus con el galáctico y doble mítico. Ya saben, la típica, o sea, me estoy topando más archivistas que herederos. ¿Por qué ahora no me salen los herederos? Entonces me llevaré el Orión. Parece tener la típica de doble galáctico, Zeus, doble galáctico y doble mítico. O si no me estoy equivocando, que creo que me estoy equivocando, pues lo más probable es que tenga doble galáctico, doble mítico y ya saben, el Aratomis. Pero ok, eso ya lo identificaremos ahorita más tarde, porque creo que si aquí me llevo Orión y doble heredero, creo que debería de estar cómodo. Y bueno, la etiqueta más alta que podamos, porque hay diferencia de Evo. 500 niveles de diferencia. El total, sí tenía el doble galáctico, sí tenía el doble mítico y sí tenía el Aratomis, pero no me esperaba 2 Dimensions, me esperaba un asteroide. ¿Por qué? Ok, lo bueno es que le damos a uno de los Dimensions one shot con el Orión. Bro, en verdad, ay, Dimension, bro. Dimension, si tuviera el Dimension, pues no le hubiera colocado el orbe al Orión, para serles sinceros, pero es que yo no tengo Dimension. Ok, la mejor opción aquí, pues atacar con etiqueta al Aratomi, si no, esto sería derrota seguro, pero bueno, es que no tiene buena pinta. Menos mal, bueno, pero tenemos un poquito de ventaja. Ok, el crítico totalmente innecesario, ya usé la etiqueta de 10 millones, o sea, en GG Super Logistic. Pero ok. Lo bueno es que se aprovecha la ventaja de llevarnos el Orión sin vida. Y esto es lo que pasa. Obviamente le quitan el target. One shot por aquí. Let's go. Uy, por muy poco, en verdad. 157.000, 155.000 de vida. De hecho, porque miren, o sea, no tenemos... morimos con la respuesta. Pero ganamos, bro. Vaya partida, bro. No me esperaba para nada eso. Claro, si llegaba a tener Zeus, que no indicaba Zeus, como les dije, indicaba doble galáctico, doble mítico y Aratomis, que era lo más probable, y lo tenía, solamente que disperso el galáctico mítico con los Dimension. Pero vaya locura.
Y bueno chicos, después de haber visto esa partida combatiendo con esos Dimensions que no me los esperaba para nada, ya por aquí dejaré el video, espero les haya gustado. Ya saben que pueden apoyarme con su poderoso like. Una suscripción chicos se agradecería un montón, ya que estamos cerca de los 30.000 suscriptores. Bueno, en realidad faltan unos 1000 y algo, pero estamos cerca de esos 30.000 suscriptores chicos. Así que no olviden activar esa campanita, por supuesto, dejar el like por el orbe de velocidad level 5 al Orión. Que sinceramente aquí les diré la verdadera razón, y es que ya saben que la mejor forma de farmear en campaña es contra el Seiyaku. ¿Qué pasa? Que con ese orbe de velocidad level 5 el Orión le empata la velocidad, pero al yo ser mayor Evo que el Seiyaku, pues atacaré primero. Así que ahora mi autoclip será, pues digamos que incluso puede que un poco más del doble de eficiente. Así que obviamente lo hice por esa razón, que no sé por qué en su momento lo pensé. Gracias a Kira, que me iluminó mi mente. Obviamente es porque yo no tengo Dimension. Si tuviera Dimension, ni siquiera consideraría meterle un orbe level 5 a Orión. Pero ya que Dimension pues no lo tengo, y de aquí a que pueda matar al Seiyaku de un golpe me falta, o sea, al primer turno me falta mucho más Evo, pues el Orión está perfecto para ello. Así que chicos, espero les haya gustado. Sin más nada que decir, aquí es donde me despido. Adiós. Doing me, and do your job. Bird is the name, the baller did the chain. Tono for the watch, Busy plain Jane. Ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Queen for the kings and the queens. Hey yo, I'ma explain why you probably never see me. I push a Lamborghini, show your magic like Houdini. My body shaped like Genie, booty dreamy, waist is teeny. Yes, I told him to get tighter, so he streamed me when he leave me.